¿Cuándo conocí a Germán? Fue poco tiempo después de salir de la cárcel, en el año 82. Comenzamos a organizar en la ciudad de La Plata las agrupaciones sindicales peronistas. Encarnábamos y éramos parte de un proceso de renovación sindical que alentábamos, promovíamos, de recuperación de los gremios. Y Germán, junto con Víctor en ATE a nivel nacional, eran una de las expresiones más claras en ese sentido. Nos conocimos allá en una actividad en la Unión Obrera de la Construcción, en La Plata, y bueno, y a partir de allí anduvimos emparentados conscientemente en el mismo camino. Siempre fue un militante político y su tarea sindical tenía que ver con eso, con un proyecto político de sociedad, una conciencia del rol de los trabajadores en el marco de una sociedad soberana, justa, emancipada, donde el poder organizado de los trabajadores y las trabajadoras sean un protagonista de las transformaciones necesarias para terminar con un país dependiente, para terminar con un país injusto y para construir una democracia más plena. García Márquez dice que generalmente a los países como los nuestros del tercer mundo siempre nos toca vivir la parte más dura de los fenómenos históricos del desarrollo de la humanidad y nunca poder disfrutar la parte de la plenitud del desarrollo de estos proyectos. No hemos podido disfrutar las bondades del desarrollo de la revolución industrial cuando ya estamos padeciendo las penurias del avance tecnológico o de incorporarnos en una nueva era. Nosotros como organización estatal venimos bregando desde hace 2 años tratando de que este debate sobre la caracterización de nuestro Estado y el proyecto que el Estado argentino tiene que asumir se defina cabalmente y salga de esta disputa de consignas en que está puesto, o sea, este enfrentamiento entre privatistas o no, este problema entre estatistas o no, si el problema es que hay que hacerlo más eficiente o si el problema es la burocracia, etcétera, etcétera, que forman parte de toda una misma política que debe distorsionar la realidad, porque nadie explica que este Estado es fruto de toda una política sistemática que ha tratado de hacerlo así, burocrático, no eficiente, para que pudiera servir mejor a los intereses que tenía que defender, para que se pudieran seguir haciendo los negocios que se han estado haciendo en forma permanente y continua en nuestro país. Creo que el legado más importante que nos deja Germán es la idea de que el desarrollo de un país debe ser con perspectiva de construcción social, que tiene que ser para ser garante del pueblo, de un piso mínimo de derechos básicos con los cuales nosotros comenzar a construir un país. Y como ATE nos dejó el deber y la obligación y el derecho de pelear día a día por consolidar esos derechos, por pelear esas políticas públicas que hacen y construyen una nación para todos sus habitantes. Eso es lo que nosotros vivimos, Germán, día a día, cada día que salimos a la calle a pelear por una política pública, por nuestro puesto de trabajo, por lo que nosotros concretamos. Somos los garantes, somos quienes la ejecutamos, somos quienes llevan adelante cada una de esas tareas que construyen ese país que él soñaba, que nosotros soñamos con él y seguimos soñando. La enseñanza tiene que ver con una práctica militante y es la que tenía Germán. Germán no solo daba buenos discursos, sino él con su cuerpo, con su militancia cotidiana, enseñaba y transmitía que había que fortalecer un Estado y que había que fortalecer las organizaciones para liberar ese Estado. Entonces, ese es el Germán que nosotros aprendimos y el que al día de hoy nos sigue enseñando. Si nosotros no manejamos nuestro combustible, si nosotros no manejamos nuestra telecomunicación, si nosotros no manejamos la integración regional a través de los transportes, si no garantizamos todas estas cosas, no con un criterio de rentabilidad, sino con un criterio de construcción social y desarrollo económico, se desarticula y desgarra el país. Porque a lo mejor en una ciudad prostituida como Capital Federal, todas estas cosas pasan desapercibidas, porque ahí vive tal vez el 1,5 millones, los 2 millones de tipos que tienen un nivel asegurado en cualquier forma de vida en este país. Entonces todo lo demás se amortigua ahí adentro, los restaurantes están llenos, los cines están llenos,
Pero cuando uno empieza a discutir en cada una de las provincias la realidad de la economía regional, de la no integración económica, cómo se va vivimos en un mundo feudal, vivimos en un mundo donde todo está por hacer. Toda la gente en todos los lugares nos dice, ¿por qué no se da crédito a la pequeña y mediana industria en vez de estar favoreciendo a un gibor para que exporte 7.000 millones de granos? Un montón de cosas que si nosotros no logramos corporizarlo en propuestas, nos van a seguir ganando estas explicaciones que nos dicen que la ideología ha muerto, que el ajuste es irremediable, que la única solución que hay para el Estado es privatizarlo, achicarlo y todo este tipo de cosas, que han pasado a ser verdades reveladas. Estaríamos orgullosos de poder seguir caminando con él, sin dudas, creo, porque desde el espacio de juventudes, sobre todo, hemos tomado su figura para reflexionar sobre la memoria, en tanto como militantes políticos que somos transversales más allá del contexto que estamos viviendo hoy, pero también desde su militancia social, también como revitalizando su compromiso, ¿no? Y su compañerismo, como más hacia una militancia humana, hacia una militancia solidaria, comprometida con valores, que es un poco lo que estamos intentando recuperar después de tantos años de neoliberalismo, así que creo que por ahí da un poco de aire y de respiro a quienes nos sumamos a la militancia de que hay otra forma también de hacer política. Cómo la dictadura vino a corromper las actitudes humanas y empezó, ¿no?, esta construcción colectiva de poder a fomentar el individualismo y el sálvese quien pueda, y estar entre esos 8 millones de argentinos que tienen capaz la capacidad de salir adelante y olvidarse del que están al lado. Eso, la verdad, cómo se nota que el poder trata de corromper esas cosas, y Germán lo tenía tan claro que te quedan. La política del imperio para nuestro país no solo fue matarnos a los mejores compañeros, no solo fue perseguirnos a los mejores compañeros, intervenirnos las organizaciones sindicales, prohibir la política, saquear el país con la deuda externa, sino que fue cambiar las conductas humanas, quebrarnos a nosotros en eso tan íntimo como es la voluntad de lo colectivo, del decir, si nos juntamos solidariamente y colectivamente vamos a hacer más que una voluntad individual, y hacer valer el reino de que si uno cuerpeo, le meto el codazo en la cara a otro, hago mérito, delato, hago buena letra, no transgredo, me mimetizo dentro de las posibilidades del sistema, a lo mejor tengo la suerte de ser uno de los 8 millones de argentinos que se salve. Entonces, esta ideología fue la que fue corporizando la política, las actividades sociales y también una herramienta como es el Estado. Por eso hoy todos los formadores de opinión no critican a los malos políticos, no aparecen los ejemplos de corrupción corporizados con nombre y apellido y valen cara, sino que quedan siempre en una nebulosa, porque es la mejor forma de destruir no a los políticos, la política, que es distinto, porque la política es la herramienta que tenemos los pueblos para cambiar la sociedad de donde vivimos. Porque Germán de alguna manera expresa lo genuino del militante. La transparencia, el darlo todo por los compañeros, el que el poder no te corrompa. Eso es la militancia de Germán y eso es lo que nos enseñó. De alguna manera nosotros no tuvimos la posibilidad, la oportunidad de conocerlo, pero al día 1 que llegamos a la organización, desde la juventud de la CTA Capital, nosotros conocíamos a Germán y esa era la práctica de que él nos transmitió y nos sigue transmitiendo. Que los dirigentes de la clase obrera pueden llegar a gobernar este país, ¿no? Tanto él como Víctor me lo enseñaron, que ese es el camino final, él haber tenido también un mandato de diputado, haber hecho el grupo de los 8, haber enfrentado al menemismo, que fue algo que dañó mucho nuestra patria. La verdad que esos son los dirigentes de la clase obrera que necesitamos, ¿no?, hoy en día. Los militantes políticos, bueno, trascienden cuando realmente son personas como Germán, son militantes como Germán, que nos dejan un legado para poder seguir construyendo sobre una base de empatía, de solidaridad, de afectividad, que construye justamente la organización y que nunca debemos dejar de lado. Él marca ese ideal, ese sueño de una construcción social real, de algo que sea en bien de todos y no con un rédito de lucro, de renta, de un saldo, sino de un bien común. Y eso a nosotros nos acompaña todos estos años y es tan actual
y tan necesario, y más necesario que antes inclusive. De hecho, podemos verlo día a día cuando salimos a la ciudad y vemos los polos opuestos de la economía, gente que vive bien, gente que no tiene acceso a la salud, gente que puede acceder a una prepaga, gente que va al hospital público todavía sin los medios para atenderlo o con un turno a 3 meses para una cirugía necesaria hoy. Todas esas políticas públicas que él tanto decía que necesitaba el Estado garantizar, somos las políticas que nosotros peleamos. Él nos ha marcado el norte, él nos ha marcado el rumbo de lo que es el bien común. Tiene que prestar un Estado a la comunidad a través de los servicios, que es la educación, que es el tema de la vivienda, que es el tema de la salud. Garantizar un piso mínimo elemental para toda la población. Y después desarrollar la actividad privada y aquel que tiene los medios que vaya y opte. Pero aquí es al revés. Aquí se produce un proceso de selección al revés, donde lo que se va destruyendo, que es el dato concreto, las escuelas, los hospitales, para dejar sin posibilidad de atención a la comunidad y generar un nuevo mecanismo de opresión. ¿Quién pensó este país? Yo lo que siempre me pregunto, porque las cosas no ocurren ni por fatalismo, ni por casualidad, ocurren ni por voluntarismo, exactamente. Ocurren porque alguien piensa, alguien tiene más poder que otro y dice vamos a hacer esto. La generación del 80 aquí delineó un modo de país, delineó una forma, ¿no? También el fenómeno de los movimientos nacionales y populares revirtieron las características de la generación del 80 y delinearon un país. Y también la crisis de los modelos nacionales y populares que enriquecimos en nuestro país, entraron en crisis. Y hoy estamos en una nueva etapa donde tenemos que rediscutir todo eso. ¿Para quién piensa el país? ¿Quién se favoreció con lo que ocurrió en Argentina durante estos últimos 10 años? Esto es bueno para saber. Ser dirigente gremial, se me ha puesto un intelectual, folclórico, filosófico. Doña Rosa está diciendo, ¿este me representa a mí? Sí, también, no hay por qué subestimar. Los trabajadores necesitamos estar en mameluco y pedir nada más que el salario. Queremos opinar sobre el país también. Si algo podemos pensar cuando se cumplen 30 años de la partida de Germán, es en la importancia de la historia. Siempre, en cómo impacta la historia en el desarrollo político del presente. Y nosotros creemos, para transitar los tiempos que vienen, nos tenemos que impulsar fuerte en esa historia. En la historia de los anarcos sindicalistas que en 1925 nos daban vida, y en la historia de esta generación maravillosa de la cual formaba parte Germán Abdala, que nos recuperaba de las garras de la última dictadura militar hace 40 años. Si hoy estaría aquí, sin lugar a dudas, nos convocaría a construir un proyecto colectivo, sabiendo que estos tiempos que vienen no son para liderazgos individuales, que no son tiempos para iluminados o iluminadas, sino que son tiempos de proyectos colectivos. Vamos a traerlo de vuelta y junto a él hacer este llamado, a construir un proyecto colectivo que nos permita llegar al 500.000 de afiliados cuando cumplamos 100 años y de esa manera poder seguir librando la lucha hasta el triunfo final, que es que nuestro pueblo sea feliz y nuestra patria liberada. Él dejó su mensaje claro en el Congreso de la CTA, allá en Parque Sarmiento, cuando dijo: no me va a matar el cáncer, lo único que me puede matar es que no seamos capaces de llevar adelante un proyecto liberador como el que nos estamos proponiendo desde la clase trabajadora. Y por eso, a 30 años, ese mensaje sigue vivo y está materializado en la existencia y en la continuidad de esta Central de Trabajadores de la Argentina, que se mantiene de pie, sosteniendo y promoviendo un nuevo modelo sindical en la Argentina y demostrando permanentemente que el proyecto político emancipador de justicia social, de soberanía, de construcción de una sociedad alternativa al sistema capitalista continúa vivo en las nuevas generaciones. Solamente quiero decirles que el cáncer no me va a matar. Lo único que me puede matar es la tristeza de saber que no podamos llegar a concluir esto que tiene que ser la opción de todos los trabajadores. Es por eso que hoy, en cada beso, en cada abrazo, en cada mano, sentía ese aliento y esa fuerza que lleva
décadas de historia que lleva tal vez la sangre de miles de compañeros, de saber de que este compromiso, a pesar de los muchos conversos, los muchos que se han cambiado la ropa, los muchos que se han lavado la cabeza, nosotros seguimos creyendo que hay un país para cambiar, una sociedad nueva para construir, que hay un camino nuevo que alumbrar. Y por eso, compañeros, mi esfuerzo es el de ustedes. Mi esfuerzo es solamente una punta muy chiquita de todo lo que ustedes expresan por abajo. Muchas gracias, los quiero por todo lo que me han dado durante estos años.